Un cristiano puede apartarse de Dios, y al apartarse de Dios, Dios lo puede perdonar si regresa este cristiano. Pero cuando se aparta de Dios, se va al mundo a emborracharse, cosas malas, y ya no vuelve a las cosas de Dios, no será salvo. Dios no puede salvar a un borracho, Dios no puede salvar a un ladrón, Dios no puede salvar a un mentiroso que fue cristiano y se alejó y se fue a las cosas del mundo. Romanos 11:22, creo que ya lo conocemos muy bien. Hay que conocerlo muy bien si no lo conocemos. Está hablando sobre el pueblo de Israel, el pueblo cristiano. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Entonces, esa es la advertencia de la Biblia, que un cristiano puede ser cortado como el pueblo de Israel, que fueron incrédulos y no creyeron en Jesucristo, aunque ellos creían en Dios, pero no creyeron el mensaje de Jesucristo. Así como hoy los cristianos creen en Dios, creen lo que quieran, pero si no creen el mensaje, no creen que deben vivir en santidad, en obediencia hacia Dios, no serán salvos. Entonces, ¿pueden ser cortados? Pablo dice que sí. Un cristiano no puede ser cortado, no puede ser salvo, no puede ser llamado pueblo ni hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, si no permaneces en la bondad, en la misericordia, en la fe de Dios, si no permanece una persona así, claro que no podrá ser salvo, puede ser cortado, y un cortado no puede entrar al reino de los cielos, y eso no le hace ser mentiroso a Dios. Dios dijo, para todos aquellos que en Él creen, no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí, pero creer implica obedecer. Creer, algunos creen que implica no obedecer a Dios, ¿no? Creer implica obedecer, y el obedecer nos lleva a la santidad, y el fin de la santidad nos lleva a la vida eterna. Sin la santidad no hay salvación, porque es lo que dice Hebreos 12:14, lo que dice 1 de Pedro 1:15, 16, 17. Es importante tomar conciencia de esto. Muchos de los cristianos, los que no iban a una iglesia, los que no se congregaban o no iban porque eran tibios. Y más ahora que no se puede congregarse en las iglesias, nosotros nos podemos congregar todavía, gracias a Dios, porque no somos muchos. Y bueno, aunque pues Dios sabe, ¿no? Aunque no nos juntemos con mucha gente, el virus nos puede llegar, ¿no? Pero bueno, eso no nos puede impedir tanto. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero ¿qué pasa si no resisto la tentación? ¿Recibiré la corona de vida? No. Claro que no, exacto, eso es correcto. En el versículo 21, ahí mismo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál palabra? ¿Acaso no eran salvos ellos? ¿Acaso estos salvos necesitaban más palabra para ser salvos? Claro, es lo que dice la Escritura. Entonces, ellos eran salvos, pero necesitaban desechar, quitar todo tipo de pecado y recibir la palabra para que pudiera ser salvos sus almas. Necesitaban más mensajes como nosotros. Nosotros fuimos salvos cuando oímos el Evangelio por primera vez. Ya fuimos salvos, pero Dios nos ha dado oportunidad de vivir más años. Entonces, ¿qué ocupamos? Más palabra para ser salvo. Más mensaje, conocer más a Dios. Cuando más conocemos, más obedecemos. Conocemos más sus mandamientos, lo que Dios manda para los cristianos. Y eso nos puede llevar a la salvación, que podemos llevar frutos, obras. Pablo a Timoteo le dice, mas tú, hombre de Dios, ¿quién? Timoteo, que ya era pastor, era un salvo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ya luego le dice te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin manchas, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que no peques. Está diciendo que no peques. Bueno, ¿y si peco, qué pasa? Bueno, es que la paga del pecado es muerte. Entonces, si peco, ¿seré salvo? No. Tienes que guardarte sin mancha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tienes que guardarte sin mancha hasta que cuando Cristo venga. Pero lo que está diciendo el versículo
12, echa mano la vida eterna. ¿Sí? O sea, ¿no tiene vida eterna él? Sí, ya tiene vida eterna en el sentido espiritual, pero lo Pablo está diciendo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano a la vida eterna. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aun siendo cristiano, ¿tenemos una lucha? Sí, tenemos una lucha. Nuestra lucha es contra el pecado. Nuestro cuerpo, nuestra vida quiere pecar, pero Dios nos dice no peques y sabemos que no debemos hacerlo. Y luchamos día tras día con eso. No quiero pecar como Pablo. No quiero hacer lo que no quiero. No quiero hacer lo que no quiero, más lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino que hago lo que no quiero. Sí tenemos una lucha. Por eso Pedro dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, considerar vuestras buenas obras. Entonces Pedro, lo que él está diciendo es que hay que abstenernos de todo tipo de pecado, todo tipo de mal. En el versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Somos libres? Claro que sí, Cristo nos libertó. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres, libertados del pecado. Ya somos libres para servir al Señor. Pero no hay que tomar esta libertad como libertinajes. Dice, por eso dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Es decir, Dios me libertó, ya me salvó, me perdonó. Ya soy hijo de Dios, ya soy salvo, sí. Entonces, ¿puedo pecar? No, dice Pedro, no te confundas. No utilices como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Ok, entonces eso es lo que se debe entender, lo que está diciendo Pedro. La voluntad de Dios es que todo cristiano sea santo, que viva en santidad. Pero un cristiano es demandado obedecer a Dios para poder ser salvo, ya que Pablo dice en el 1 Corintios 15, en el 1 está hablando sobre el evangelio que predicó, de que ellos recibieron y también estaban perseverando, la carta a los Corintios. En el versículo 2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Es decir, si retienes, si todavía siguen confiando, si todavía son firmes a lo que escucharon ustedes, no solamente del evangelio, sino que todo lo que ha predicado Pablo, si todavía son firmes firme es estar en obediencia. Ser firme una persona en la fe, firmes en la palabra una persona, es que sigue obedeciendo, creyendo, obedeciendo la palabra. Si están así, entonces podrán ser salvos. Pero si no son firmes, claro que no serán salvos, porque es la condición. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, oír, creer, ser firme, es salvo una persona. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo, lo que él está diciendo, él está poniendo un ejemplo como los competidores de los deportistas que corren, solamente uno se lleva el premio. Dice Pablo, bueno, es que así es la vida cristiana. Entonces, ¿todos serán salvos? Claro que sí, todos corremos para obtener la salvación, la vida eterna. Dice Pablo, no vaya a ser que para algunos yo soy un heraldo, soy un ganador, no sea para algunos yo ya soy triunfante y no vaya a ser que yo venga a ser eliminado. No está hablando literalmente de la competencia, está hablando sobre de la salvación. No vaya a ser que para algunos ustedes me creen que soy salvo y no vaya a ser que al final venga a ser eliminado. Entonces Pablo él está consciente, está diciendo, no, yo soy salvo, el Señor me perdonó, me rescató y Él nos puede salvar. Pero lo que está diciendo él es que tenemos que correr, tenemos que abstener. Por eso dice el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Entonces vimos los pasajes anteriores de Romano, absteneos de toda especie de mal. Vemos en 1 de Pedro, dice también, para poder ser salvo. En el pasaje de 1 de Corintios, 2 de Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la vida eterna y el Espíritu Santo, más bien está hablando de la vida eterna, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero si ya soy salvo, bueno, un salvo tiene que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, si no hay temor, no hay perfección. Entonces, temor es, tener temor a Dios es, no solamente es respeto, no solamente es reverencia, sino es en el amor de Dios. Todos los demás versículos que hemos visto y lo que podamos ver, lo que podamos recitar, no hay seguridad de salvación. Pero sí hay bastante versículo donde dice que hay seguridad de salvación. No se contradice, ninguno es mentira, ninguno, todos los demás son verdades. Pero el que dice que se pierde la salvación y el que dice que no se pierde, ninguno contradice, sino lo contrario. Dios dijo que seremos salvos, hasta ahí quedó, que tenemos vida eterna, hasta ahí quedó. Pero más adelante nos dice cómo podemos llegar a la vida eterna. Por ejemplo, cuando dice, para todos aquellos creen, ya hasta ahí quedó, bueno, ya creo, ya soy salvo. No, creer implica oír. Pero claro, en el versículo San Juan 3:16 no dice, para todos aquellos que en él creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero tampoco dice, deben oír, deben el creer, deben arrepentirse. Y al arrepentirse debe pedir perdón. Al pedir perdón tiene que bautizarse. No dice eso el versículo, no dice. Pero nosotros entendemos que al tener vida eterna, al creer implica oír. Tener vida eterna implica arrepentirse, pedir perdón y ser bautizado. Eso implica. Pero un solo versículo no explica todo eso, sino que por toda la Biblia leyendo nos da esa enseñanza. Por lo tanto, donde hay versículos donde dice que nadie puede arrebatar la mano de mi Padre, no está diciendo que no puede perder la salvación, pero no está enseñando ahí que debe vivir en santidad, no está enseñando ahí en este versículo, pero hay otro versículo donde enseña mucho de eso. Entonces, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿tengo obras? ¿Tengo frutos? Si no tengo frutos, ¿no podré llegar a la salvación, a la vida eterna? No, tampoco podemos decir, entonces estoy añadiendo cosas para mi salvación. La verdad sí, eso dice la Biblia. Nosotros fuimos salvos no por cosas buenas que hemos hecho, porque ninguna cosa buena hicimos, sino que Él nos salvó por su gracia. Pero de aquí nos dice, ya tienes fe, ya tengo mucha fe en Dios. Bueno, por tu fe fuiste salvo. Bueno, por esa fe que fuiste salvo, tienes que, vimos en 1 de Pedro, ¿se acuerdan? Que tu fe hay que añadir virtud, conocimiento, paciencia. Hay que añadir muchos frutos. ¿Qué pasa si no hago? Bueno, Santiago responde, ¿de qué sirve que dices que tienes fe en Dios y crees en Jesucristo y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle? Claro que no. No es salvo una persona. Y así nos dice más por este pasaje. En la Escritura no se ve muy claro a los que eran cristianos y no pudieron ser salvos y son atormentados. No se ve muy claro un pasaje así. Pero sí nos advierte el Señor Jesús que algunos cristianos no podrán ser salvos, no podrán entrar a la vida eterna. Por ejemplo, Mateo 24, Jesucristo ya había dicho que algunos cristianos, creyentes verdaderos, creyentes nacidos de nuevo, Jesucristo dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera imposible, aún los escogidos. ¿Quién son los escogidos? Los cristianos. Esos escogidos de Dios son los cristianos. ¿Y cómo puedo confirmar que es verdad que los escogidos son cristianos? Primeramente el versículo dice Cristo. Jesús está diciendo, profetizando lo que iba a suceder en un futuro de Él, lo que está pasando en estos tiempos. Que iba a venir engañadores, engañar a la gente y con milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Si fuera posible, o sea, ¿se puede? ¿Hay posibilidad de que los escogidos de Dios pudieran ser engañados? Claro que sí, caer en el error, en la apostasía, en el engaño. Si tú corres tantito ahí en el versículo 31, ahí adelantito el versículo 31, ¿quién son esos escogidos? Está hablando sobre la salvación cuando Cristo venga, en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos.
¿Quién? Los cristianos. ¿Quién son los que van a ser juntados y van a ser arrebatados? Los escogidos. Bueno, los escogidos pueden ser engañados. Ahora, en Mateo 5:20, hay personas buenas, hay personas que hacen el bien, hay personas que ayudan a su prójimo. Los católicos son muy buenos para esos también, también la gente cristiana. Pero ¿sabes qué dice Jesucristo? Aún las buenas obras que hace una persona no le puede llevar a la salvación. Jesucristo dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, el cristianismo consiste en que un católico hace buenas obras. ¿Qué dice Jesús? Tú tienes que hacer más obras que ellos, de lo contrario no podrás ser salvo tú. Entonces, ¿por mis obras voy a ser salvo? Así es. La fe me salvó. Acuérdense, la palabra salvación no significa ir al cielo. La palabra salvación es ser perdonado, limpiado, rescatado. Bueno, ya soy salvo, perdonado. ¿Qué debo hacer? Ahora eres capacitado para hacer más obras que aquel que no es salvo. Y si hago más obras, eso te puede entrar al reino de los cielos. Eso lo vimos ahí en Pedro. Y si no es, ¿sí? Entonces, al parecer que Jesús está diciendo que la persona va a ser salvo por las obras. De hecho, es lo que está diciendo. Como vimos en Mateo 5:20, en Mateo 5:31, está diciendo que los que hicieron obras, está diciendo que los que dieron agua, comida, hicieron el bien a su prójimo. Y ya después, al final, en el versículo 34, nos dice que podrán entrar al reino de los cielos, porque tuvo hambre, estuvo desnudo y todo eso. Pero más sin embargo, en el verso 41 le dice, respondiendo el rey le dirá también, el verso 41, perdón, dice, entonces dirá también a los de izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Es decir, el cristianismo consiste en hacer buenas obras, buenas acciones. Ya soy salvo, soy perdonado, sí. Ya puedo hacer buenas obras, eres capacitado de hacerlo. ¿Qué pasa si no hago el bien? Si no haces el bien, Jesús dice que no serás salvo. ¿Por mis obras me salva? La Biblia dice que por mis obras sí me puede salvar. Salvar significa de poder llevar a la vida eterna, no ser perdonado, porque en Efesios dice que no por obras, no, sino que Efesios nos enseña, fuimos salvados por su gracia, que es la salvación inicial. Pero aquí cuando ya somos salvos, somos cristianos, tenemos que hacer el bien. Al no hacer el bien no podemos entrar al reino de los cielos. Es lo que está enseñando en el pasaje. En Mateo 18:32, y este pasaje está hablando de eso, del perdón, que le debía mucho y que lo perdonó y luego él no quiso perdonar, ¿sí? Dice el versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano a sus ofensas. Jesucristo está enseñando, si yo te perdoné, si tú no perdonas, tampoco te será perdonado. Entonces yo te castigaré. Entonces, un cristiano, si no perdona, no será salvo. Al parecer consiste en las obras, porque Efesios 2:10 es lo que dice, que Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas, en buenas acciones, buenas obras. En esos versículos que hemos visto, eso habla con claridad que el cristiano no puede ser salvo. Habla sobre que será juzgado, será condenado. Aunque la escritura no nos aparece que diga, mira, este era cristiano, ahora está en el tormento, está en el castigo eterno. No dice eso. Pero por los versículos nos enseña que sí puede caer o puede llegar a la condenación un cristiano. ¿Por qué? Porque conoce la verdad y practica el pecado, es decir, voluntariamente peca, porque su responsabilidad es hacer el bien, obedecer a Dios. Y el mandamiento es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Es decir, nos manda a hacer el bien, nos manda a amar a su prójimo, amar a Dios, guardar su mandamiento, amar a su prójimo, es hacerle un bien. Al no hacer eso, pecamos. Y cuando pecamos, claro que no seremos salvos. Pero si nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y ya dejamos de hacer aquello, claro que podemos ser salvos.
En Mateo 10:33 Jesucristo dijo, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está hablando el cristiano. Bueno, ya soy salvo, soy perdonado por Dios, pero ¿qué pasa? Algún día me llegue la pena, la vergüenza de decir que soy cristiano públicamente. Bueno, si tú te avergüenzas de Dios, si tú te avergüenzas de tu cristianismo, dice Jesús, yo también me voy a avergüenzar de ti. Es decir, no serás salvo al final. Entonces, si hay seguridad, no hay seguridad de ser salvo. Ese versículo nos enseña que un cristiano no será salvo al negar a Cristo públicamente. Esta pareja, este matrimonio, eran cristianos. Cuando murieron ellos, ¿fueron salvos? Cualquiera, las personas que dicen que la salvación no se pierde, ellos dicen que sí. Vamos a leer la historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Este matrimonio murieron por mentir. Estos eran cristianos, murieron por mentir. ¿Fueron salvos? Ellos eran cristianos. Cualquiera dice, no, sí, es que salvo, siempre salvo. Porque tenían a Cristo en su corazón, fueron perdonados. Por lo tanto, si murieron con pecado, ellos pudieron ser salvos. No. Entonces, lo que se ve aquí, en Apocalipsis 21:8, ¿Qué causa eso? No salvar. lo podemos concluir que por la mentira de Ananías y Zafira no fueron salvos. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿los mentirosos dónde irán? En el lago de fuego, en el castigo eterno. Entonces, por lo tanto, Ananías y Zafira mintieron y ellos cayeron muertos. Imagínate los bautistas. Sí, pero salvo, siempre salvo. Pero Juan dice, no, los mentirosos no pueden entrar al reino de los cielos. Y no tuvieron oportunidad de arrepentirse, no se ve, porque cayeron y murieron. Entonces no pudieron oportunidad. Señor, perdónanos. No, a lo contrario de Pedro cuando predicaba al mago y quería comprar el Espíritu Santo, y ya es que cayó ciego o algo así, y le dice, arrepiente de tu maldad y quizá Dios te perdone. O sea, le dio oportunidad de arrepentirse. Pedro tuvo oportunidad de arrepentirse, pero no, este matrimonio cayeron muertos. Entonces no había oportunidad de arrepentirse. Entonces su salvación se quedó, no fueron salvos. Después de haber sido salvados, después de haber creído en Jesucristo. Pero más sin embargo, esa salvación no los llevó a la vida eterna. ¿Por qué? Porque mintieron. Y Apocalipsis dice que ningún mentiroso puede entrar al reino de los cielos. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en Cristo es ser firme en las cosas de Dios, para que cuando Cristo venga, cuando Él nos llame a cuenta, no nos alejemos de Él avergonzados. De nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habríamos permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nuestra vida real es esto. Somos cristianos, fuimos salvados, perdonados aquí. La voluntad de Dios era esto. La voluntad de Dios es esto. Que aquí, que seamos santos, sin mancha, perfectos, hasta la venida de Cristo. Pero esta es nuestra realidad. O más bien, algunos es esta y algunos esta es su realidad. Por ejemplo, aquí fuimos perdonados, salvados. La voluntad de Dios es que no pequemos. Pero aquí estamos nosotros, que aquí fuimos perdonados y salvados. No sé cuánto duró tu salvación, o más bien tu limpieza.
Porque cuando fuiste perdonado, rescatado, Dios nos perfeccionó, nos santificó, nos limpió, nos perdonó ¿de qué? De nuestros pecados. Ya, fuimos hijos de Dios, purificados, santos, sin mancha aquí. ¿Cuánto duró? No sé, un día, una hora, una semana, y luego aquí pecaste. Cuando pecaste, caíste en él. Aquí ya no eres santo. Aquí fuiste santo, aquí fuiste perdonado por Dios. No sé, tal vez una semana, un día, un mes. No creo que un año. Por lo mucho un día, o una semana, un mes. Aquí fuiste santo, santo, santo de tu primera conversión. A la semana, o el día siguiente, o el mes, pecaste. Por lo tanto, ya no viviste en santidad. Tu santidad aquí ya no. Hasta aquí se quedó. Pecaste aquí. ¿Y qué es lo que Dios espera de una persona? Dios espera que se arrepienta. Al arrepentirse, sube esta flecha para acá, otra vez de nuevo a vivir en santidad. Ahora estás caminando en el camino de Dios. Y pasa otra semana o un día, otra vez pecas. Mira, ¿dónde está tu santidad? Nada. Y ahí estás aquí en pecado otra vez. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? Otra vez nos arrepentimos, le pedimos perdón, otra vez caminamos con Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Muchas veces. ¿Y cuántas veces Dios nos puede perdonar? No lo sabemos. Hay personas que creen que son perdonados, hay personas que creen que Dios lo justifica sin pedirle perdón a Dios. Mas sin embargo, eso no es nada, eso no hay garantía de ser salvo. Entonces, otra vez lo que Dios quiere es que el cristiano otra vez se arrepienta y otra vez camine en este camino de santidad. Cuando caes en pecado y te arrepientes y pides perdón a Dios, estás caminando en santidad. Pecas, otra vez ya no estás caminando en santidad. Lo que Dios quiere, otra vez camina en santidad aquí. Aquí es en santidad. Pero si una persona muere, está caminando en santidad aquí, y muere esta persona, se arrepiente, imagínate, cae en pecado, y se arrepiente, el último día de su vida, la última hora de su vida, se arrepiente, le pide perdón. Claro que Dios es bueno y justo para perdonar y limpiar toda maldad, y Dios lo salva, lo perdona. Pero ¿qué pasa si le pasa como Ananías? Fíjate, aquí vivía una vida ordenada de Dios, está viviendo en santidad, pero peca, aquí peca, y no sabe que se va a morir a ese minuto, no sabe si va a morir esa hora o ese día, o ese minuto, no sabe si va a morir. Peca como Ananías y Zafira, mienten y mueren. Claro que no serán salvos, irán al castigo eterno, que es la muerte eterna. Entonces no hay seguridad de salvación. La seguridad de salvación está aquí, o más bien esta es la seguridad de salvación. Pero 1 de Juan 2:19 dice: hay unos que no son de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Hay algunos, la verdad, ahorita vamos a leer, para finalizar eso. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Hay cristianos que luchan, todos luchamos como Pablo, dice: hago lo que no quiero, lo que yo quiero hacer, eso no hago, lo que está diciendo Pablo. Entonces, pero hay personas aquí que se llaman, la Biblia lo nombra, se llaman cizañas, que no son trigos, que son personas emocionadas, personas que pertenecen o participan en las cosas de Dios, pero la verdad no son salvos, no son cristianos. Aquí, camina, y dice: ay, es que pequé, ay, es que otra vez me regresé al mundo. No regresaste al mundo, es que eras o eres mundano. No más que te esforzabas, ibas a la congregación y creías que eras cristiano y no te das cuenta que eres cizaña, o sea, parecido como cristiano, pero no eres cristiano. Traes Biblia, cantas, oras y lloras también, pero nunca has nacido de nuevo. Para nacer de nuevo tiene que haber esto: creer en Jesucristo, arrepentirse, pedirle perdón y ser bautizado y orar por su pecado, caer de rodillas ante Jesucristo, reconocer su error y pedirle perdón, es hecho hijo de Dios y caminar con toda la lucha. Pero hay personas que no hacen eso, personas que nunca han sido perdonados, no han sido salvados, perdonados ellos no, y se reúnen, se congregan a una iglesia y creen que son cristianos. Entonces son personas cizañas, personas que no son cristianas y están viviendo o participando en la congregación, pero al final no llevará a la salvación, sino a la condenación. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces es muy parecido al trigo y la cizaña, ¿no? Bueno, eso es lo que nos habla sobre el cristianismo. Entonces, lo que sí nos enseña la Biblia también es, puede ser en una congregación de 100 personas o de 20, de 10 personas,
puede haber cristianos verdaderos y cristianos no verdaderos. Los cristianos no verdaderos no pueden perder nada, no han obtenido salvación. Los que pueden perder su salvación son los cristianos verdaderos. Entonces, ¿puede haber trigo y cizaña? Claro que sí lo hay, pero el mensaje es para los trigo. El mensaje no es para la cizaña. El mensaje de la cizaña es que se arrepientan. El mensaje del trigo es que vivan santidad. El mensaje para la cizaña es que se arrepienta, se para sus pecados y se convierta al cristianismo verdadero. Entonces el mensaje de la Biblia es hacia el trigo. ¿Qué es lo que demanda Dios sobre los cristianos? Santidad, vivir en obediencia hacia Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados de las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros. Ahora sí, les dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Se refiere a las personas del pueblo de Israel que fueron llamados para salvación. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas, fueron llenos de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle afuera de las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje, este mensaje está hablando sobre los llamados. Los cristianos son llamados a la salvación, son invitados a eso. Pero como son llamados, tienen que vestirse de boda, vivir en santidad, en obediencia hacia Dios, a lo que Dios está pidiendo. Y no solamente esto, en Mateo 25:1 hasta el versículo 10 está hablando de los 10 vírgenes, ¿se acuerdan? De los insensatas y los prudentes. Eso está hablando del cristianismo, como Mateo 25 está hablando del cristianismo, Mateo 25:31 al 46 está hablando del tipo de cristianismo que existe hoy. Entonces el cristianismo hoy en día es ser cristiano y creer en Dios y ya, es todo. Y no es así. Ser cristiano, creer en Dios es obedecer a Dios. Y ser cristiano y creer en Dios y no obedecer a Dios es ser incrédulos, ser desobedientes. Y por lo tanto la salvación no pueden, no hay garantía en ellos de su vida de ser salvo. Entonces en estos tiempos que está sucediendo hoy, debemos reflexionar. Si el Señor viniera hoy, aunque muchos lo dudan, aunque muchos no lo creen, pero la Escritura es muy clara, como Jesucristo, el apóstol Pablo dijo, que Jesucristo vendría, que Él vendría cuando menos lo pensemos nosotros. Cuando la gente desprecia la voluntad de Dios, cuando la gente desprecia el mandamiento, desprecian la palabra de Dios, aún hoy en estos tiempos, tanto como los ya ancianos, personas ancianas, aún así no quieren nada con Dios, con sus cosas, con sus idolatría, con sus imágenes, sus santos. Las personas adultos, no tan ancianos, pero adultos, están con sus cosas, con sus mentiras, con sus pleitos, con sus borracheras y sus fiestas. Y los jóvenes con sus cosas que hay en el mundo también. No se dan cuenta que la venida de Cristo está pronto, no sabemos ni cuándo. Y por lo tanto, si no atendemos el llamado de Dios, nosotros que creemos en Dios, tanto como personas que no creen en Dios, mira, el que no es cristiano se le entiende. Yo tengo familiares no cristianos, tíos, tías, abuelos, quién sabe abuelos, a lo mejor ya no. Más ahí tengo unos poquitos familiares, ¿no? Primos y primas, que ellos dicen que creen en Dios, pero su vida está diciendo que no creen en Dios. Para ellos creer en Dios, creer que Dios existe, eso no es creer en Dios, eso cualquiera lo hace. Los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Entonces, hoy mis familiares que no son cristianos, ¿de qué les sirve creer en Dios ellos si no obedece a Dios? Y no se dan cuenta que la venida de Cristo es pronto. Por lo tanto, como hoy el mundo cómo está dando en esos tiempos de que el gobierno dice no salgan de casa, no salgan, cuídense, está bien, hay que cuidarse, está bien. Pero si no estamos cuidando nuestra salvación, ¿de qué sirve, dijo Jesucristo, de qué sirve ganarse el mundo entero cuando su alma está perdido? ¿De qué sirve que se está cuidando uno de la enfermedad y cuando su alma está siendo destinado para condenación? Por eso es lamentable ver gente hoy en día, gentes que dice creer en Dios, gente no cristianas, adultos, ancianos y jóvenes. Mira la vida que están llevando. Ellos están tomando un juego estos. Para ellos leer la Biblia, para ellos creer o conocer a Dios, para ellos ser religiosos. Es algo pérdida. Pero más sin embargo no se dan cuenta ellos. No se dan cuenta que este mundo que estamos viendo algún día se va a destruir. Y ellos se ríen, se burlan. ¿Cuál mundo? ¿Poco se va a acabar el mundo? Ay, qué bueno, como quiera voy al infierno y no voy a ir solo. A lo mejor voy a estar allá con mis compadres. No se da cuenta que el castigo lo que va a sufrir esa persona que no quiere obedecer a Dios.
Y no sabemos cuándo Cristo va a venir, no sabemos cuándo es el fin. Quizá esta peste que está habiendo hoy, esta enfermedad, quizá sea el último llamado de Dios que nos está pidiendo al arrepentimiento a los cristianos y a la conversión a los que no son cristianos. Pero hoy la gente lo toma como juego, como loco. Muchas cosas que están surgiendo hoy, gentes. Y el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, él dijo, será como ladrón en la noche cuando menos lo piensen. Y Jesucristo dijo, será como los tiempos de Noé, cuando toda la gente está empacada, relajándose, lo toman a juego esas cosas que suceden. Y cuando menos lo piensen, la venida del Señor será pronto y esto se acabará. ¿A dónde irán aquellos que no son cristianos? Imagínense su castigo, ellos, su eternidad. Y para los que son cristianos, que no viven en santidad, que no obedecen a Dios y le tienen miedo al virus, quizás también tenemos miedo, pero no le tenemos miedo a dónde hemos de parar por nuestro pecado. Entonces, creo que si tan solo creyéramos realmente, creyéramos lo que dice la Escritura, obedeceríamos.